Hola de nuevo. Profe, Llegué. Sebastián, vi tu correo recién. El certamen va a tener que ser individual por lo que les comentaba por la mañana, porque no puedo asegurarme de que ustedes se puedan juntar en pareja. Entonces, tiene que ser individual. Ya, y les comentaba también que no pude subir la clase ahora, pero después de esto lo voy a hacer. Ah, que de manera aleatoria podría pedirle a alguno de ustedes que nos conectáramos por este medio y consultarles acerca de cómo resolvieron el certamen, de tal manera asegurarme que lo que ustedes tienen es realmente lo que obtuvieron, ya, de manera autónoma. ¿Ok? Giovanna, sí, ya, estaba viendo tu código, ya que es el main 2 elevado, o sea, el main P3, ¿cierto? Ya, y tengo o sea, te escribí un mensaje primero sí. comentándote que básicamente lo que pasaba ahí era que claro, la temperatura, que el sistema no se resolvía, pero era producto de que, o sea, claro, que el problema era que no se actualizaban los valores, pero era porque no resolvías el problema. No sé si me explico. No se resuelve el FSOL, no llega a solución. Ah, ¿Cachai? Entonces, como no llegas a solución, claro, no estás encontrando nada. Entonces, quería preguntarte, porque claro, yo le doy run a esto, le doy run, voy a poner change folder, y me aparece que el resolvedor paró de manera prematura. Dice solver stopped prematurely. ¿Ya? Entonces, eso que implica que el método de Newton no fue capaz de encontrar solución. ¿Ya? Entonces, ya. voy a compartir un poco mi pantalla para que ustedes vean lo que pasaba con Giovanna y así podemos conversar un poco acerca de esto. ¿Ya? Porque lo que sucede es que aparece una consecuencia de algo que está pasando y que se ve de una manera que quizás no es tan fácil verla. ¿Ya? Entonces, Giovanna me escribió comentándome que no se le actualizaba. Giovanna, ayúdame, Sí. la salida estamos haciendo, para que les quede la idea, este es el ejercicio del convertidor catalítico de la primera clase de ejercicio que hicimos, Sí. ¿ya? Entonces, Giovanna me decía que el, no se le actualizaba el valor de Y, si no me equivoco, ¿no, Giovanna? Sí, y dos, el de la salida de los gases de combustión. Claro, el de la salida de los gases de combustión no se le actualizaban. Entonces, claro, lo primero que yo hice, voy a ponerle un CLC a esto para que se vea CLC. Entonces, lo primero que hice fue correr el código y que observé esto. ¿Ya? Que básicamente lo que te dice es que, voy a ponerle un control C para que pare, yo lo paré. Lo que te dice es que paró prematuramente porque excedió el número máximo de iteraciones. El fsolve, ahí lo dice. Solver stopped Sí. prematurely, fsolve stopped because it exceeds the function evaluation limit. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando sale el resolvedor y no encuentra solución, es probablemente eh, el valor que obtiene, que te entrega como solución, generalmente es el que obtuvo en la última iteración. Si esa última iteración fue el valor inicial, ese valor te va a entregar simplemente. O sea, como en palabras sencillas, este es el código de Giovanna. Acá resolvió el, el CSTR. En vez de encontrar, en vez de en el vector solución salir la solución que resuelve el sistema de ecuaciones, lo que salió fue un valor con el cual estaba iterando, pero que no cumple el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, no sacamos nada con actualizar y volver a hacerlo funcionar una y otra vez, porque simplemente no les va a entregar nada en lo absoluto. Ya. ¿Ya? Entonces, estuve revisando y, bueno, hay varias cosas y que yo creo que justifica un poco lo que hemos conversado en relación a tener como ser capaces de dividir los problemas en distintas etapas. ¿Ya? Mira, ¿qué dice ahí? Dice que la ecuación se resolvió. ¿Ya? ¿Y cuál fue el código que estoy revisando? El código de Giovanna que ponía P1, que es el problema 1, que era el problema, entiendo, sin reciclo. Sí. Ya. Entonces, primero, este problema se resolvió para un CSTR cuando realmente son n CSTR mayor que 1 porque estamos trabajando con un PFR.
Ya, o sea, esta solución no es precisamente la solución del CSTR, del PFR, sino que es una solución del CSTR. ¿Ya? Luego, claro, el main P2 y P3 son un poco iguales, así que no, yo esperaría, por ejemplo, que en el P2 apareciera esto mismo, pero resuelto para N CSTR en serie, con la idea de evaluar si es que funciona. O Pero, sea, es que yo lo probé, pero después empecé a bajar los números de CSTR para ver si el problema estaba fuera de eso. ya. Solamente eso. Y porque pusiste acá que tengo un CSTR. Sí, sí. Sí era para ver si estaba fuera del CSTR en verdad el problema. Ya. ¿Y qué pasó? No, no cambiaba. No cambia nada. Y ya. Mira, vamos a entrar a la función CSTR. ¿Ya? Y claro, I es x1, T es x2. Y es, hemos dicho, x1. Vale, entonces aquí está la resolución de temperatura y entonces el U corresponde a T y ahí está el valor de Y. Vale. Ya, otra cosa que me pareció extraño y que, vamos a buscarlo, ¿dónde está? Es el T5 y el... Mira, cuando yo hago correr esto, el P3, aparece muchas veces esto. El T5 abajo. Sí. Voy a... se parece como I5 572 y T5 0,0117, ya. Entonces, ¿a dónde podría aparecer eso? Veamos. Porque hay algo ahí que está un poco raro. Entonces vemos que el 5, T5 y ese que está ahí, luego está acá, y luego ingreso a los NCSTR en serie, que es 1 realmente, luego salgo, y no sé dónde está el F5 y el T5, Giovanna. Esa es la verdad, no sé dónde estamos encontrando ese valor, así que lo vamos a hacer correr, ahora de manera pausada, o sea, una vez, hasta ahí solamente. Ya, esto también, ¿tú hiciste esto? Sí. Ya. Nada, y esto está al principio. Entonces aquí hay simplemente un punto y coma que falta. Que sería... Ya que está en algún lado, pero que no... En el mixer quizás tiene que estar. Open Mixer. Sí, acá está. Nada, simplemente entonces un punto y coma ahí que faltaba. Ya, no es relevante. Lo que sí es relevante es que I4 y T5. Lo que sí es relevante es que te aparezcan con números muy distintos. Que el T5 sea 0,23 y que el Ay, Y yo le hice sea como que tienen 521. cambiado Así es. el Veamos. orden de Veamos si magnitud. es que está cambiado. Entonces, eso es en el mixer. Entonces, vámonos al mixer. Ya, y al mixer tú entras con F1, que es un vector que tiene, Flujo entiendo, y T. claro, tiene flujo Y el F1. Veamos dónde está, dónde lo definiste. Flujo, el Y y el T, ¿no es cierto? Y entras con F4, si no me equivoco, que es Q4, I4 y T4. Vale. Entonces me voy acá, y claro, aquí hay un error, porque están al revés. Porque acá tendría que ser la segunda posición, corresponde a Y. Y dentro del mixer tienes que la segunda posición corresponde a la temperatura. Cambiémoslo. ¿Verdad? Ya. Entonces lo hacemos correr de nuevo, pero ahora vamos a poner un quick debugging. Entonces voy a entrar simplemente al CSTR. Vamos a ver si lo resuelvo la primera vez. Sí, ahora lo resolvió. Ya. Voy a salir de acá. Voy a ver que lo resuelva más veces. Ya. Y medianamente esto... ahora cambió lo que te dice, en vez de decirte que en vez de decirte que Naturalmente. llegaste al número de iteraciones máximo, ahora lo resolviste. Ya, yo creo que ahí estaba el problema, que estaba en otro lado, ya que eran los valores iniciales eran los que llegaban mal. Ya. Igual ahora lo que habría que hacer era aumentar el número de CSTR para ver que realmente estemos resolviendo un PFR. Ya, pero creo que podría estar ahí el problema fundamental. Ahí está. Y ahora veamos si es que, ¿cuál era la variable que tú querías revisar que no se actualizaba? El Y2. Sí. Vector.
Ahí creo que sí se actualiza. Veamos. Pongámosle un plot a esto. Esto es plot. Hagamos un plot de stairs, por ejemplo. Sí, ahí sí. Ahí se está actualizando. Para distintos valores. Sí, entonces probablemente ahí lo que pasaba era que hubo un error al momento de ingresar y claro, estaba entrando con una temperatura de 0, algo y una composición de 500. ¿Verdad? Sí. Claro, entonces eso probablemente tiene que haber sido el error. ¿Vale? Entonces nada, en tu código simplemente cambia en el mixer 1, cambia el orden de los elementos y con eso está bien. Comentario, al tiro de inmediato, Sebastián, te cedo la palabra. Comentario, para que eso no sea un problema, yo les recomiendo que, bueno, yo sé que ustedes no son muy reacios a trabajar de esta forma, ustedes lo que hacen generalmente es meter esto dentro del editor, ustedes trabajan así, de esta forma, donde tienen todo aquí mismo. Ya. Yo lo que hago generalmente no es eso, lo que hago es de otra forma, pero bueno, tanto da. Si lo van a hacer así, pongan una segunda ventana, o mejor aún, en View, por ejemplo, separen eso que está ahí. Y por ejemplo, si están trabajando con el mixer, entonces para evitar esta confusión, lo que pueden hacer es abrirlo al lado. ¿Ya? Entonces de esa forma ir evaluando, ya yo entro con F1 y F4, bien, aquí está F1 y F4. ¿Es la primera posición Q1, la segunda T, la tercera Y? No, es al revés. Ya, ok. Entonces lo cambio de inmediato. Ya les puede servir para evitar esto, porque son errores súper comunes que van ahí. Si, por ejemplo, llegases a tener esto y ese es el error que hay, nada, o sea, te aseguro que está todo bien, porque es un error menor. Gracias, profe. Ya, Sebastián, dime. Profe, tengo una consulta. Dígame. Respecto al certamen mañana, la cantidad, el tiempo es de las 10 de la mañana a las 8 de la tarde. Sí, pero ¿Sí? sí, lo que le explicaba a sus compañeros, que pasa es que Jorge me escribió un correo así un poco complicado. Ya, y se lo voy a responder, se lo voy a decir de nuevo. Ya, el certamen está pensado para que dure 3 horas. ¿Ya? Ya. Lo que no significa que yo voy a poner un contador una vez que usted abra el certamen y tiene 3 horas exactas para resolver. ¿Ya? Está pensado para eso, dedíquenle 3 horas. A eso voy con eso. ¿Ya? Si usted quiere dedicarle más tiempo porque lo dispone de él, perfecto. Si por el contrario no puedo porque tengo que hacer otras cosas, en 3 horas debiese estar. ¿Ya? Lo importante es que va a estar disponible a las 10 de la mañana y va a estar, y tiene que estar según las instrucciones en mi correo a las 8 de la tarde. Eso es todo. Perfecto. ¿Ya? Y lo que te comentaba también, Sebastián, era en relación a como una especie de chequeo que tengo que hacer para asegurarme que resolvieron el certamen, es que de manera aleatoria les voy a pedir que se conecten conmigo, que conversen y que revisemos el certamen. Y eso va a servir para 2 cosas. Primero, para evaluar si es que realmente lo hicieron ustedes, y segundo, para darles el feedback de inmediato. Perfecto. Ya. Eso. Ya, ¿Más profe, preguntas? gracias. Nada. ¿Más preguntas? ¿No tienen más preguntas? Estamos todos súper claros y claras Sí. con todo lo que va a pasar mañana. Pero por favor, o sea, mira, revisen lo que les pasé y ahora podemos echar una mirada a esto otro que les envié también por la mañana, que lo tienen disponible. Voy a abrir la tablet para poder mostrárselo. Eso está acá. Mira, a compartir por AirPlay. Ahí estoy. Ya, ahora sí. Ahora ustedes están viendo esto otro que les mandé. Este otro certamen, que en este caso es un certamen individual también. Porque la parte, como les decía, grupal se llamaba antes. De hecho, el certamen dejó de ser grupal hace como 2 semestres atrás, porque uno nunca está contento de nada. La parte individual que había estaba relacionada con conceptos que son buenos que manejen y que sean capaces de conocer. Y básicamente las preguntas que se podrían encontrar son como la que les mostré en la parte de la mañana, donde lo que hicimos fue mostrar cómo se pueden calcular
plantear distintas secuencias de cálculo para diagramas de flujo. ¿Y qué es lo otro que se pregunta generalmente? Se pregunta, por ejemplo, ¿cómo es el algoritmo de Newton? Descríbelo. Por ejemplo, en la primera pregunta te dice, describe el algoritmo de Newton para la resolución de un sistema de ecuaciones algebraicas de ese tipo, donde tenemos grados de libertad cero, identificando cada uno de los pasos que lo componen. Y luego hay que complementar la respuesta con un diagrama de flujo del algoritmo. La segunda explique por qué cuando las ecuaciones que componen el sistema no tienen orden de magnitud similares, el método de Newton puede fallar. La tercera es el diagrama de la figura A, que está representado en este caso por un diagrama de este estanque. Dice, muestra el proceso de llenado de un estanque, al cual tiene una salida en la parte inferior, y se requiere describir la evolución temporal del nivel de agua en la válvula VL1 puede ser manipulada libremente. Indicar cuántos grados de libertad tiene el sistema y hay que justificar la respuesta, y después lo mismo, pero para el caso B. Ya. Eso básicamente, fíjense que ¿qué es lo que he preguntado más en relación a como un poco de teoría? Es, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene el método de Newton sobre el método de punto fijo? Cosas como esa. Entonces, va, no me deja, no me sé poner una página, insertar página. Dale, ahora sí. Ahí estoy. Ok. Entonces, la primera pregunta habla acerca del método de Newton y básicamente te dicen que tú tienes un sistema que es así, donde básicamente la dimensión de f es nx, de hecho dice, y x también es Rn. Ya. ¿Por qué es importante esa primera información? Porque eso implica que los grados de libertad son cero. ¿Ya? Porque tengo el mismo número de ecuaciones que de incógnita. ¿Okay? Segundo, nos piden describir el método de Newton. Y básicamente el método de Newton, o sea, lo pueden encontrar en sus apuntes. Si mañana hay parte de teoría, podrían encontrarlo en sus apuntes porque no tengo cómo evaluar si es que realmente lo ocuparon o no. Básicamente a mí no me interesa mucho lo que más me interesa antes de todo es que ustedes aprendan, ¿ya? Y esto es una forma de evaluar su aprendizaje, ¿ya? O sea, si quieren sacarlo de ahí, no podrían decirles que no mientras aprendan cómo se hace realmente esto, ¿ya? Entonces, los pasos del método de Newton, uno tiene una parte que es una evaluación, luego uno tiene una parte que corresponde a una actualización, y básicamente lo que uno hace, perdón, y la última parte que correspondería a la comparación. Y yo creo que la evaluación y la comparación al final están bien similares. Ya todo ustedes lo que uno dice, ¿cómo evaluamos que el método de Newton, o cómo comparamos que el método de Newton funciona bien? Mediante una norma para una iteración K que tiene que ser menor o igual a una tolerancia. ¿Y cómo actualizamos el método de Newton y en general cualquier método? Yo tengo que existe un iterador K más 1, por ejemplo, que es igual al anterior, más un delta que se llama el delta de actualización, y el delta de actualización que en este caso se define como menos j a la menos 1 de k multiplicado por f de k. Ya, y eso es todo, sí, eso es todo. ¿Y cómo se describe con un diagrama de flujo? Generalmente ayuda muchísimo. Yo tengo al final un valor de x0, y que lo que hago primero, evalúo, o comparo, que es lo mismo al final. Evalúo si es que el f en k, o f de k, por ejemplo, para k igual 0, es menor o igual a una tolerancia, y si es que es así, el algoritmo terminó, y si es que no, lo que hago es calcular el jacobiano, calculo también el f de k, que ya está calculado, de hecho. A partir de eso lo que hago es calcular el paso de actualización, y con el paso de actualización lo que hago es calcular el siguiente iterador, utilizando la ecuación que antes estaba acá. Y eso es todo. Esa era la pregunta relacionada con el método de Newton. Ahí iría la actualización. Y ya. Y los pasos que podríamos seguir, bueno, se les puede poner más o menos descripción a los pasos, pero fundamentalmente es eso. Ahí tienen entonces un k igual a k más 1, y sería básicamente el método de Newton. ¿Ya? La segunda pregunta hablaba acerca de
en este caso, ¿por qué cuando las ecuaciones que componen el sistema no tienen orden de magnitud similar, el método de Newton puede fallar? ¿Ya? Y eso es algo súper interesante que tiene que ver, como yo les explicaba, con con el análisis que ustedes pueden hacer como ingenieros, más que como simples utilizadores de un programa o de un software. ¿Ya? Entonces, la pregunta es bien, te ponen en una situación que es bastante particular y te dice fundamentalmente que, imagínate que tú tienes un sistema de ecuaciones como este, en el cual sus componentes constitutivas, por ejemplo, en este caso dos, pero podrían ser más, tienen distintos órdenes de magnitud. Por ejemplo, esto es del orden de 10 elevado a 0 y esto es del orden de 10 elevado a 5, o sea, 5 o 6 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces la pregunta te dice, ¿por qué cuando sucede esto, el método de Newton falla? ¿Ya? Y básicamente la respuesta está en la pregunta anterior, en esta parte que está acá, en esta etapa de comparación, puesto que finalmente lo que uno tiene es que cada iteración, F1 y F2, se puede expresar como vectores, por ejemplo, iteración késima, como vectores que son ortogonales entre ellos, por ejemplo, a los cuales se les calcula la norma en esta etapa del algoritmo, y la norma básicamente es esa hipotenusa de allá, y claro, pues si es que este valor es del orden de 10 elevado a 5, y este es del orden de 10 elevado a 0, esto realmente no es como este diagrama, sino que lo que tenemos nosotros acá es algo que es muchísimo, muchísimo más grande, y por lo tanto esa hipotenusa se parece mucho a ese cateto, y entonces el método de Newton siempre está intentando iterar para resolver la función grande, porque desde el punto de vista práctico la función pequeña de orden de magnitud chico ya llegó al cero en comparación a la otra. ¿Ya? Y eso que implica que parte de las variables que estoy calculando, que se supone que cierran los balances, realmente no los cierran, porque no cumplan que esto sea igual a cero dentro de su orden de magnitud. O sea, imagínense que eso podría ser un balance de materia por componentes, y eso podrían ser fracciones molares, y podrían estar perfectamente iterando con fracciones molares negativas. Total, ese valor igual es mucho más cercano a cero que este balance de energía, que es del orden de 10 elevado a 5, porque está en, por ejemplo, BTU por hora, y es un número muy grande. ¿Ya? Entonces eso implica, ese es el motivo fundamental de por qué el método de Newton no va bien cuando pasa eso, y básicamente, como yo les comentaba en la clase anterior, la del convertidor catalítico, lo que había que hacer ahí era dividir por unas constantes, y esas constantes lo que hacía era dejar todo de órdenes de magnitud comparables. O sea, por ejemplo, esto de llevarlo 10 elevado a 0, y esto es del orden de 10 elevado a 0 también. O sea, aquí tendría que poner una constante 10 elevado a 5, para que al final quede ese valor comparable. ¿Ya? Otra cosa también interesante es que dónde afecta también, y eso no se los comentaba en clase, pero también es importante que lo evalúen o que lo manejen, es que también afecta acá, al cálculo de la actualización. Y es porque si nosotros tenemos un sistema con esta diferencia de órdenes de magnitud, y Excel o MATLAB, por ejemplo, quieren calcular las derivadas, lo que van a hacer al final es que van a calcular delta F partido por delta X en este caso. Va a ser como el jacobiano, sería algo así. Delta F1, delta X2, delta F2, delta X1, y aquí estaría delta F2, delta X2. Entonces, este valor delta tiene que ser lo suficientemente pequeño para que esto se parezca a la derivada, pero tiene que ser lo suficientemente grande para que el cambio que se produce en el f sea cuantificable. De lo contrario, me va a quedar un 0 partido por 0. Entonces, si yo tengo sistemas que tienen distintos órdenes de magnitud, por ejemplo, para un cambio pequeño en x1, que podría generar un cambio pequeño en f1, ese cambio pequeño en x1 podría generar un cambio mucho más pequeño en f2, porque es del orden de 10 elevado a 5. Por lo tanto, esto va a ser 10 elevado a 5 menos 10 elevado a 5, 0. Que me queda un 0 partido por 0, y la derivada en ese caso falla. Ya, para que lo consideren también como un extra al momento de identificar por qué falla el algoritmo y por qué es tan necesario, cuando tenemos balances de materia y energía acoplados, primero generar este proceso de normalización de los órdenes de magnitud de las ecuaciones. ¿Ya?
Y la tercera pregunta habla acerca de este diagrama de flujo, ya que lo hemos hecho varias veces y que lo que, bueno, en este caso, este es un certamen del año 2018. Ahí está. Entonces, claro, en este caso lo que hay un sistema como este, mi objetivo era fundamentalmente evaluar la capacidad de comprender el concepto de grados de libertad, que ya está el video en YouTube del curso, así que tampoco hay que esforzar mucho al final en acordarse, pero sí en comprenderlo, que es lo relevante, ¿ya? Entonces, para eso, como una ayuda a memoria, como una forma de reforzar los conocimientos que ya tienen, o como una forma de apoyar lo que ustedes han estudiado, recordemos siempre que los grados de libertad, que yo les llamo variables de decisión, son aquellas que yo puedo modificar, manipular. Así, por ejemplo. Y la manipulación generalmente se hace con eso, con válvulas. Por lo tanto, sin hacer ningún cálculo, yo sé que este sistema, que está descrito como el llenado de un estanque, el cual tiene una válvula en el flujo influente, que tiene una salida que es por efecto de la altura del líquido, tiene un grado de libertad. O sea, tiene una variable que tengo que definir para poder resolverlo. Porque si es que lo viese experimentalmente, no podría llenar este recipiente hasta que yo decidiera cuál es la apertura de esta válvula o cuál es el flujo, que es básicamente casi igual. No es precisamente igual, pero casi igual. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, y esto es a mayores de esta pregunta, pero me sirve para ejemplificar ciertas cosas. Si ustedes tienen una columna de destilación, con un dibujo que intento que sea lo mejor posible, como este que está acá, donde ustedes tienen una entrada. Aquí tienen, imaginémonos que tienen un condensador total, por lo tanto acá existe un líquido, y este líquido va a dar una parte allá, y una parte se va hacia allá, ¿no es cierto?, de salida. Por acá tienen un boiler, ingresa hacia acá y hacia allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué se controla en una columna de destilación? ¿Cuáles son las variables que se pueden, que generalmente se controlan? ¿Qué es lo que a mí me interesa mantener en un valor fijo? Ya, pues, La temperatura, ¿qué temperatura, Giovanna? la de tope y la de fondo. Tope y O, fondo. de hecho, podría ser, súper bien, de hecho, para hacerlo como complementar tu respuesta, la temperatura de un plato sensible se llama. Claro. Ya que es la temperatura que da cuenta del equilibrio. Porque es un sistema que funciona con equilibrio y por lo tanto uno tiene que hacer, es como esta especie de tiene que mantener el equilibrio, tengo que controlarlo para poder asegurarme que funcione. Pero realmente, Giovanna, lo que yo estoy haciendo acá, más que controlar la temperatura, es indirectamente controlar la calidad del producto de salida. Porque si yo controlo la temperatura y controlo también la presión, entonces soy capaz, voy a poner acá entonces controlo la presión, entonces soy capaz de manipular a mi antojo la columna dentro, por supuesto, de sus límites operacionales, para poder modificar las condiciones de operación, porque sería equivalente a lo que ustedes hacen en el laboratorio de materia. ¿No es cierto? La columna de materia tiene control de presión. ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrá o no? ¿Han visto alguna vez un sistema de control de presión en la columna del laboratorio de materia? Yo no, nunca lo he visto. Y es básicamente porque es una columna atmosférica, o sea que sí se controla la presión, pero no la controlamos nosotros. Se controla mediante un dispositivo que asegura que la presión siempre es atmosférica. ¿Ya? Pero claro, hay otros sistemas que tienen acá un PIC, y lo que hacen acá es controlar esa presión regulando la salida de gas que sale por ahí, de tal forma de aumentar o disminuir el inventario. Giovanna decía que se controlaba la temperatura. ¿Y cuál es la variable manipulada para controlar la temperatura de tope? ¿Con qué se mueve? El reciclo, la válvula del Súper, reciclo. súper bien. Y por el otro lado, me voy ahora a la parte de abajo de la columna. También se controla una temperatura, ¿no es cierto? Sí. También hay un plato sensible acá. ¿Y esta temperatura, con qué se controla? Con una válvula del flujo que está entrando. ¿En cuál? Ciclo de entrada.
¿Cuál, Sebastián? De la válvula que está ahí, de la que sale del condense, del reboiler, y va entrando de vuelta a la torre. Por ejemplo, esta, Sí, al reciclo. ¿ya? O sea, esto es como una especie, esto es un reciclo, pero del vapor que va subiendo. Sí. Ya. Sí, una forma es así, más comúnmente O el también se puede vapor hacer así. en el... Ujú. Así es. Lo que se hace generalmente, pero también está bien, es lo mismo. Siempre como pasa lo más ahí. genérico. Ese. Que si es que yo controlo eso, al final igual controlo lo que dice Sebastián. Ahí. Ya. Entonces, si yo tengo esta columna de destilación que está acá y que tiene un flujo determinado, que tiene una válvula y que tiene una alimentación, ¿cuántos grados de libertad tengo yo? ¿Cuántos grados, ¿Qué necesito yo definir de esta columna para que esta columna opere? Esa es la pregunta que siempre hay que hacerse. ¿Tengo que conocer el flujo de entrada? Por supuesto. ¿Tengo que conocer las composiciones de entrada? Evidente. Sí. ¿No es cierto? Ya, entonces eso lo conozco, imaginémonos que viene de afuera. Vale. ¿Qué pasa si yo quiero aumentar o disminuir la calidad de mi producto? Quiero aumentar o disminuir la capacidad de separación que tiene. Si me acuerdo del diagrama McCabe-Thiel, de todas las cosas que me enseñó la profe Caro, ¿no es cierto? Que hay un diagrama, en la línea de, por ejemplo, voy a poner, pero no equivocarme, la línea de operación, rectificación y agotamiento, bien. Claro. ¿No es cierto? Y lo que uno hace ahí es como pasar así, hace esto, y dice, aquí debiese salir esto, el número de platos. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Sí. Ya, pero esto no es un diseño, pues esta columna ya está en operación y por lo tanto el número de platos está fijo. O sea, esta escalera que ustedes ven acá, el número de peldaños de la escalera ya está definido. Entonces, si yo quiero, vamos a hacerlo un poco más grande, aquí está el equilibrio entonces. Si yo quiero, por ejemplo, determinar, y nuevamente hago eso que está ahí, ejemplo. Si yo quiero determinar el valor de la salida y de la salida por arriba y por abajo para un número de etapas definido, por lo tanto de escalones definidos, lo que yo podría hacer es modificar las pendientes de esas curvas de operación. Y esas pendientes de curva de operación están directamente relacionadas con los flujos internos, los flujos descendentes y ascendentes. ¿Y cómo se modifican los flujos descendentes y ascendentes? Mediante las válvulas que ustedes me definieron. Por lo tanto, yo tengo que definir la cantidad de reciclo que hay y la cantidad de vapor que estoy ingresando y por lo tanto, como decía Sebastián, bien dicho, la cantidad de vapor que ingresa a la columna, de tal forma de determinar para un número de escalones definido, en este caso 4, si es que esto va a ser esto, un 2, 3, 4, por ejemplo, o voy a tener algo como eso y entonces voy a poder llegar más allá. ¿Ok? Entonces es reparecido el problema de diseño, solamente que acá el sistema ya está diseñado y lo que hacemos es mover el resto de las cosas. ¿Ya? Entonces vuelvo a hacerles la pregunta. Yo tengo definido las composiciones y las características de entrada, o sea, si están en el laboratorio de materia, hicieron el laboratorio de procesos de destilación, ya cargaron el pipeño, ya está listo. La columna está con una presión fija. ¿Cuáles son las otras dos variables que tengo que darme? Una temperatura de ingreso. En este caso, ok, pero esto es una temperatura que viene también. Bien, tengo que decir esta. Esa temperatura de set point. Claro, sí, Y tengo que definir esta otra temperatura de set point. claro. Y si es que no estuviesen en la corriente, en la columna de materia, estuviesen en otro, tengo que definir esta corriente de set point. Y antes de hacer cualquier ecuación, solamente entendiendo cómo funciona este equipo, yo sé que para que funcione, aparte de darle todas las condiciones de entrada, necesito dar una presión, una temperatura y otra temperatura. Por lo tanto, estoy seguro, se lo doy firmado, que esto tiene grados de libertad 3, que es la presión, temperatura y temperatura de consigna. Estoy completamente seguro. Y me dice, pero hagamos las ecuaciones, háganlo. Y tiene que ver fundamentalmente con entender que esto, la simulación es una especie de experimentación computacional. Y al igual que la experimentación, que yo tengo que definir el valor de las variables, de las válvulas, perdón, también tengo que hacerlo acá. Y las válvulas están súper definidas. Y
Uno dice, oh, pero yo no tengo un sistema automatizado, o no tengo entonces la temperatura, el controlador de temperatura. Ok, no lo tenga. Pero igual yo tengo que decirle a la columna que está en el laboratorio de materia cuánto es la apertura de la válvula de vapor y cuánto es el reciclo que voy a obtener. Por lo tanto, los grados de libertad siguen siendo eso. Ah, es que resulta que la columna de materia no tiene un controlador de presión. Perfecto, no lo tienen, pero yo decidí o se decidió que esa columna fuese atmosférica. Por lo tanto, si bien no es una decisión que puedo tomar ahora, sí fue una decisión en algún momento. ¿Vale? Entonces, operacionalmente, esta pregunta está enfocada en eso, en entender el concepto del grado de libertad, más que hacer las ecuaciones. Y luego lo que pide es que demuestres que estos son los grados de libertad usando las ecuaciones. ¿Ya? Eso es básicamente como la idea de la pregunta total. O sea, mi objetivo ahí, el objetivo del aprendizaje de esa columna, de esa pregunta, perdón, es fundamentalmente esa. Entonces, si yo les pregunto, este proceso de llenado del estanque, que tiene una válvula F en la corriente F1 que está ingresando, que tiene una salida por rebalse, por rebose, perdón, o sea, por altura. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Y tiene que tener 1. ¿Para qué? Para el problema de describir cómo cambia la altura en función del tiempo, por ejemplo. ¿Y cómo yo lo puedo comprobar? Claro, ahí experimentalmente, dándole el valor a la válvula y viendo cómo esto va aumentando en función del tiempo. Y ahora, en simulación o en ecuación, unos puntos suspensivos, porque esto ya está en el video de modelado que les preparé para esta parte del curso, y ustedes van a llegar finalmente que a dH a dt es igual a un 1 partido por A, por F1, menos una constante K, raíz de H al cuadrado. No, está bien, raíz de H. Raíz de H. Sí, porque las densidades se van a ir. Eso. Y tengo una ecuación que está acá, una variable que es conocida, o una variable, perdón, una y otra variable que está acá. Tengo variables el F1 y el H, ecuaciones tengo una, por lo tanto los grados de libertad sería 1, y ese 1 estoy seguro que es el F1, porque es aquello que yo puedo mover. ¿Ya? Y la parte B te decía, bueno, y si ahora yo le pongo un leak, ¿dónde va a afectar el leak? Tengo que decidir cuánto va a ser el valor que le voy a poner al leak, al controlador de nivel. Tengo que decir cuánto es el nivel que va a tener esto. Por lo tanto, va a existir un sistema que en vez de tener un grado de libertad, porque yo solamente tenía que definir esa válvula, ahora tengo que tener eso mismo más la consigna de ese controlador, porque de lo contrario no lo puedo echar a andar, porque el controlador no estaría funcionando. ¿Y cómo lo veo eso ahora? Bueno, básicamente lo que tendría es que en vez de tener estas ecuaciones que aparecen acá, aparecería ahora un F2, un flujo 2, por ejemplo, que es el de salida, ¿ok? Y en este caso me quedaría una tercera variable, un F2, más, entonces sería acá 3, sería la misma ecuación 1, más el F2, por lo tanto serían 2 grados de libertad, pero yo sé que F2 va a ser, por ejemplo, un F2 0 más K por H menos H set point. ¿Qué es esto? Ecuación de controlador. ¿Y dónde se agrega? Se agrega al sistema que está allá y por lo tanto agrego una ecuación extra, no más variables. Finalmente es un parámetro de vías y este es un parámetro, y esta es la variable del ¿cómo se llama? La variable altura y esta es la consigna que yo me voy a dar y este sería el valor de la constante proporcional. Y entonces grados de libertad en este caso aparecería una variable extra, que sería la consigna ahora que tengo que definir, y lo que haría entonces sería que los grados de libertad serían finalmente los mismos 2. Pero ahora los dos sería la válvula que yo puedo modificar y la consigna que yo tengo que definir. ¿Vale? Entonces, claro, la pregunta, por ejemplo, acá te dice indicar cuántos grados de libertad tiene el sistema y justificarlo. Entonces, ¿cómo podría haberlo justificado yo? Primero, por supuesto, haciendo un análisis como experimental, ni siquiera teórico, de cómo funciona esto, y luego con una ecuación que reafirma lo que acabo de contarle. ¿Ya? Y eso era la parte teórica, no tenía mucho más. ¿Ya?
Eso, no sé si tienen dudas respecto a elementos como particulares de la evaluación de mañana o así. Si ya les quedó claro todo, si les quedó claro, Giovanna, si te quedó claro el problema que había en el convertidor catalítico, Profe, dígame. te puedo mandar un correo porque con el reactor catalítico me corre los códigos, pero no me da la respuesta que le dio a usted cuando lo hizo. Ya, mándamelo. Mándamelo por mientras lo reviso. Voy a... Esto está en... Si me lo puedes mandar no .rar, sino .zip, te lo agradecería mucho. Porque estoy con el computador, con el Mac, y no tiene para abrir RAR. Profe, entonces mañana el certamen solamente un ejercicio largo. Eso era lo que yo tenía considerado, como te digo, este certamen estaba hecho desde la... desde la... desde el día antes de que fuese el estallido social. Desde ahí ya está hecho. Ya. Así que sí, va a ser como dices tú, va a ser igual con ejercicio como de los otros. ¿Ya? Por eso he intentado prepararlos, porque como ya contenían los conceptos de las clases, lo que he hecho durante este tiempo es simplemente prepararlos para eso. ¿Ya? Si ustedes entendieron cómo se hacía cada uno de los ejercicios, si son capaces de llegar a eso, les aseguro que les va a ir bien. ¿Ya? Que es básicamente lo que yo quiero que les vaya bien. ¿Ya? Pero que entiendan. Gracias, profe. Ya. Ujú. Ya, me lo mandaste. Profe, se lo mandé como blog de notas. Ya, súper. Se lo copio, lo pego y lo reviso. Estoy actualizando mi correo. Aquí estás. Ah, ya me lo mandaste los tres, dale. Súper. Lo voy a más Finder. Aquí estás. Command C. Vamos a ponerlo en la carpeta de MATLAB para que lo revisemos entre todos. Entonces esto es Dropbox. Ese que dice main, profe, es el que Ujú. tiene considerado la pregunta 2, porque la pregunta 1 lo hice en hoja, que es como Ya, los grados de libertad y esas cosas. perfecto. Perfecto. Ah, entonces lo voy a poner en la de preguntas. Preguntas. 2019, ¿no? Así que está Sebastián. Ya. Ya, Sebastián. Ahora voy a compartir mi pantalla. Entonces ahora ustedes deben estar viendo mi pantalla. Y ahora está el del Sebastián, las preguntas de Sebastián. Ya. Entonces, ¿cuál es el main, no es cierto? ¿Cuál es la que te interesa que Sí, revise? profe. Lo que pasa es de que cuando hago correr el main, ¿Cuál? definí el main, ese. Ya. Ahí tengo todas las variables y todo el cuento. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando hago porque son dos for, uno es para como las temperaturas que me voy a dar hasta ¿Y? que ya no haya emisiones, y el Ajá. otro es de los CSTR. ¿Ya? Cuando hago el ploteo al final, me ¿Sí? queda como, la temperatura me queda sobre la temperatura que yo analicé. Entonces ahí es donde cacho que hay algo que está mal. Ya, a ver, espéreme, déjeme ver si es que lo entendí. Un segundo. A ver. Acá, efectivamente lo que hiciste tú fue, déjame ver, el este vector es de 473.15, o sea, 200 hasta 310. Vale, te fuiste de 10 en 10. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí? Sí, Ya, ok. Entonces luego, el J corresponde a
un vector que es... J corresponde a ¿qué posición? Que Z es longitud TV. Vale, entonces J está recorriendo en el T vector. Luego tienes que U es Q1 y 1. ¿Ya? Y luego tienes la temperatura T, que la temperatura es esa. Vale. Entonces luego tienes los parámetros que están ahí, haces el X0 y entonces resuelves con el F-sol. Guardas y el X0 se transforma en el X-solución. Dale. Veamos, resolvámoslo una vez hasta acá. Estás acá. Ya, bueno, lo resolvió al principio. Y si lo resuelvo de nuevo, lo resolvió de nuevo. Así que ya vamos a asumir que lo resuelve para cada valor de I, ¿no es cierto? Que sería el elemento S. Y ahí lo que estás haciendo, y para cada recorrido ya. Entonces tengo I y J. J en este caso es la temperatura. Dale, perfecto. Y el U2 es I y el U3 es T. Y el F sol y el CSTR tendría que ser entonces... Sí, está bien. Dale. Ok, voy a continuar y quiero que me comentes cuál es qué es lo que tú observas que está mal. Ya voy a ponerle continuar, estoy resolviendo. Se quedó en el debugger, ya. Salió. Entonces yo tengo un vector que tiene 50 por 12, entonces vamos a ver qué dice ese vector. Esto es T vector 50 por 12. Entonces son las temperaturas, entiendo que entonces la columna 1 refleja para la primera temperatura que probaste, Sí. y las filas representan las distintas posiciones del CSTR, ¿no es cierto? O sea, del Sí. PFR. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces le damos de nuevo, que recorra completo. Se nos paró en el debugger y ahora efectivamente lo que tenemos es un 483, que claro, la temperatura aumentó. Perfecto. Y así sucesivamente. Sí. Entonces voy a salir, voy para allá. Que lo recorre entero. Lo va a hacer hartas veces, así que tenemos que tener un poco de paciencia. Ujú. ¿Vale? Ya. Y luego tienes un T vector y aquí tienes un T vector N, dos puntos. Vale. Ya la ecuación se resolvió. Ya, terminamos. Cuando te dice eso, equation solved y solved stalled, generalmente es que sí se resolvió, y se da eso cuando la influencia que tienen las variables es menor, y es cuando ya vamos a ver en el gráfico que es todo cero en definitiva, después de una cierta temperatura es todo cero. Vale, entonces antes de hacerlo gráfico y todo, vamos a ver si es que al menos guardamos lo que teníamos que guardar. Entonces este vector es lo que pone Sebastián acá, súper bien. Ahí están las temperaturas. Las temperaturas fueron aumentando porque efectivamente una Llegué a reacción térmica. 707. Ese Ya. fue como lo que como que mejor armado, porque si bien es cierto, esa es como la temperatura óptima, porque igual después definir una variable, Ujú. pero eso está más de los 310, po. Entonces como que no, ahí siento como que algo se pifió en el código y no cacho qué fue. Bien. Ya. Pero déjame ver algo, por favor. Tú resuelves, bueno, voy a llegar hasta acá ahora, para que haga la figura. Claro, las conversiones al final llegaste a temperaturas que las conversiones se acababan mucho antes, Ujú. ¿cierto? Y esto es... y esto es para cada escenario que fuiste probando. Exactamente. Ya, a ver, vamos a abrir, quiero ver algo. Entonces es la última, que está allá, claro, al fondo. Y esto está en función de la temperatura de Temperatura. entrada. O sea, esto es la temperatura
en Kelvin es la temperatura a lo largo del reactor. Exactamente. Ya, y esta composición es la composición también a lo largo del reactor. Sí, es lo que se va como en la caída, la conversión del monóxido en función de la temperatura dentro del reactor. Ya. Entonces déjame ver qué hay acá. Que sería el valor del X sol. Lo que yo estoy haciendo es guardándolo. Para todos los valores de ahí. Entonces fila y la columna la mantengo fija. Entonces voy hacia el lado. No, perdón, voy hacia abajo guardando los valores para que la columna esté fija, así. Vale, luego lo que haces tú es T vector, que es este, versus el I vector, que es la fila N, o sea, la última, todas las columnas. Sí. Ya, y la fila N, ¿qué representa la fila N? El último, la salida. Sí, o sea, la fila N es solo la cantidad de reactor. Pasa que tengo una duda, Sebastián, no sé qué está graficando. Esa es la verdad. Que Porque ahí mira, traté de graficar como el tema como de la caída como del CO en ¿ya? función de las distintas temperaturas que se van a recorrer. Pero el T vector es una matriz que en cada columna está parametrizada Ujú, la temperatura de entrada y en cada fila está parametrizada la posición. claro. Y lo que tú hiciste acá fue graficar solamente el último elemento. O sea, Ah, para todas las temperaturas de entrada, la última posición. ujú, Porque pusiste acá un n, o sea, es la última fila, por lo tanto, estoy pensando en ujú, la posición. ujú, Está ahí, justamente Y representa la posición, o sea, Y representa la posición, y todas las columnas, entendiendo que J, que son las columnas, está sí, representado por las distintas temperaturas de entrada que tú probaste. claro. Y ya. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué está graficando esto? Estás graficando, voy a ponerlo en un diagrama primero, y lo podemos revisar. ¿Ya? Porque creo que estás graficando otra cosa. Y ese sería simplemente el motivo de por qué no te está dando lo que tú quieres que te dé. O igual también podría ser otras cosas, por supuesto. Ujú. Va. Pero fue una pregunta, así, antes de que siga. Para cuando hacemos las funciones, por ejemplo, los reactores y cosas así, ¿es siempre necesario adimensionalizar como para tener... Yo se lo recomiendo sí o sí cuando tienen distintos tipos de balances que están intentando resolver de manera acoplada. Ah, perfecto. Ya, gracias. ¿Ya? Ya, eso es lo que tienes tú. Tienes una temperatura T vector, Ujú, ya que es para cada columna representa distintas temperaturas de entrada, sí. ¿ya? Y cada fila representa posición, esto es J igual 1 hasta J igual Z, y este es I igual 1 hasta I igual N, que esto es la posición. ¿Ok? Entonces, tú hiciste el plot, lo voy a ver yo en mi código, que lo tengo acá en mi computador. Tú no, ustedes no lo van a ver, pero básicamente lo mío que estaba viendo. Entonces, ustedes lo que dijeron fue, la instrucción era plot T vector, Ujú, coma, y aquí aparece un I vector, N dos puntos, N como dos puntos. ¿Ya? Entonces, el I vector es de características similares y lo único que diferente que tiene es que en vez de tener las temperaturas, tiene las composiciones. Entonces, eso quiere decir que el I vector es como igual que eso, ujú, y lo que tú dijiste al tomar esa instrucción, n, dos puntos, es tomar esto de acá, que está allá abajo, la última fila para todas las columnas, ujú, y plotearlo versus todo esto. mm. Sí, porque pusiste una matriz y un vector. ¿Cachai? Entonces, en ese caso, tendría que poner 2 puntos para las dos cositas, como para que Si vayan tú quieres representando. graficar, si tú quieres graficar, por ejemplo, que eso es lo que uno tiene que saber qué es lo que quiere graficar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar, si tu objetivo es graficar, por ejemplo, la composición,
en función de la temperatura para cada temperatura de entrada, Ujú. ¿ya? O sea, esta columna, temperatura de entrada 1, con esta columna, que también tiene temperatura de entrada 1, que podría ser una de las cosas que yo quisiera graficar. Entonces lo que podemos hacer es generar tantas series como datos tengamos. Por ejemplo, en este caso sería la serie 1, estaría compuesta por esa columna, temperatura, versus esa columna de ahí que sería composición. Mm. Esa composición, Y. Luego, la segunda columna, con respecto a la segunda columna. Y eso se puede hacer con un for, por ejemplo. Y de hecho lo podemos hacer. Entonces, y vamos a obtener otro gráfico que quizás te pueda ayudar a entender un poco, a ver si es que era realmente lo que tú querías obtener. Voy a irme al desktop nuevamente, compartir. Vale, entonces ahora ustedes están acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a graficar la evolución temperatura versus composición para cada temperatura de entrada, que es básicamente una de las, entiendo que podría ser podría ser interesante al momento de aplicar. Entonces esto lo voy a comentar para que no lo perdamos, por supuesto. Ya, y entonces, primero, voy a tener que hacer hartos gráficos, porque voy a tener tantas series como temperaturas de entrada yo probé. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿puedo poner un for para hacer una figura? Por supuesto que puedo poner un for para hacer una figura. En este caso, por ejemplo, el for que ocupaste, voy a usar el mismo. J correspondía a las temperaturas de entrada, entonces voy a hacer el mismo. Sí. For J desde 1 hasta Z, que son el número de temperaturas de entrada. Ujú. Entonces podemos poner plot. Y ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el eje del eje X, vamos a poner las temperaturas, el T vector. Ujú. Entonces voy a poner T vector para todas las posiciones. Voy a poner T vector. Y yo que sé que esto van a ser todas las filas, coma, Sí. columna y-ésima. O sea, perdón, columna j-ésima. J. Con respecto a qué? Al i-vector. Y aquí también sería 2 puntos, coma j. Voy a dejar simplemente así. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a generar tantas series de datos como temperaturas de entrada a prueba. De hecho, ya lo hice. Se puede generar tantas series de datos como condiciones de entrada tenga, y este gráfico, cada punto, representa el par temperatura-composición para una posición fija en el CSTR, que sería básicamente lo que entiendo que quiere hacer Sebastián. Pero si no, bueno, sería otra cosa. Estamos esperando que termine de... Ahí está, pausamos en el debugger. Continue. Ya. Y claro, ahí tuvimos un error, su profe se equivocó. ¿Por qué? Porque le faltó poner un hold on. De lo contrario, lo que hago es sobreescribir todo el tiempo. Entonces solamente voy a evaluar esta parte de acá. Evaluar. Listo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cómo se vería este gráfico ahora? Que es un poco raro, pero bueno, creo que igual es interesante. Esto sería para cada temperatura. Voy a ponerlo un poco más grande para que se vea. Entonces, para cada temperatura, y si observan básicamente las primeras temperaturas de entrada, perdón, y cada línea de esta representa una posición en el CSTR. En este caso, por ejemplo, el marcador lo voy a poner acá, sea un diamante. Cada uno de estos puntitos que está acá es una de las simulaciones que resolvieron. Y acá sería siguiente. Por ejemplo, vamos a poner un marcador bien acá. ¿Ya? Y noten que, por ejemplo, acá tenemos unos gráficos que son casi inexistentes. Voy a eliminar eso de acá para que vayan viendo. Pero cada uno de ellos son los NCSTR que se resolvieron. Entonces, ¿cómo se podría ver esto? Que con una temperatura baja de 200 grados de entrada, el nivel de abatimiento de CO es súper bajo, porque aquí ya salí. En esta Claro. voy a eliminar cada uno de los términos y los voy a ir agregando. Entonces, partimos con una temperatura de 210 grados Celsius, o 200. Entonces, este fue el recorrido completo que siguió el CSTR.
o por un marcador S. Y entonces, claro, al último del PFR salió con esa composición que es casi nada. Luego la temperatura aumentó 10 grados y ahora parte desde más a la derecha porque la temperatura de entrada es mayor y ahora el abatimiento es mayor también porque llegó más abajo en el eje de la ordenada. Luego la temperatura es mayor y observo cómo a medida que voy aumentando la temperatura va disminuyendo la cantidad de CO y por lo tanto a la salida, que sería el último elemento que tienen cada una de estas series de datos, la composición va haciéndose cada vez más pequeña, hasta que llega un punto donde es cero. Y hay muchos ceros que están ahí dando vuelta porque la temperatura, si yo graficara ahora, por ejemplo, la posición, o sea, la composición versus la posición del I vector, bueno, observar, por ejemplo, voy a poner un plot acá. Como está el hold on agregado en general. Que eso pasa así, que esto es con respecto a la posición. Esto es CSTR 1, 2, 3 hasta el CSTR 50. Que observaron que para la temperatura de entrada, la última que probó Sebastián, en el CSTR casi 40, ya la composición de CO era cero. Que significaría que, bueno, hay un volumen ahí que ya está muerto, puesto que el sistema ya se calentó lo suficiente. ¿Ya? Entonces yo entiendo que está bien, Sebastián. Entonces, el problema podría haber sido de que puse mucho CSTR. No, 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 no. Al contrario, yo creo que el problema está nada más que relacionado con el plot que hiciste. Es que lo que pasa, profe, es de que yo, por ejemplo, antes de meterme con el for de recorrer las temperaturas, Ya, fui probando manualmente, cambiando la temperatura de entrada al perfecto, principio. perfecto. Entonces ahí me fui dando todos los valores, 200, 210, 220, y ahí no me variaba nada. Entonces, No, cuando ya empecé a llegar como al 290, empezó ujú, como a caer más drástico. claro, Entonces, por ejemplo, como en un 303, 304, ahí me quedó como al orden de la menos 5 más o menos, claro, EBI. Y yo claro, dije, ya, acá yo podría como decir como que realmente ya no hay emisión de CO en el convertidor. claro. Entonces, pero cuando después agregué el for con el tema de las temperaturas Sí, e hice el gráfico, me quedé ujú. con una temperatura de más de 700 Kelvin, que eso está por más de los 310. Entonces no se condice con lo que yo hice manualmente a lo que lo hice con el for. Entonces como que ahí tuve la diferencia. Ya, pero esa temperatura de salida es la temperatura, o sea, pero en los 310 Celsius o 583 Kelvin es la temperatura de Ujú. entrada. Y los 700 corresponde a la temperatura de salida. Ah, ya. Y una reacción exotérmica. Ujú, sí, ¿Sí, no? sí. Entonces está bien. Usted tiene razón. Está bien. ¿Ya? Pero ahí, por ejemplo, en ese caso, cuando yo hago el gráfico, ¿Sí? eh, ¿cómo identifico la temperatura que yo digo, ya, aquí llegué y que este es como mi Ah. resultado? Pero ¿Qué en tengo este que caso poner? entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo tendría que ser el gráfico? ¿A ti te interesa? ¿Cuál era la variable de decisión en este caso? ¿La En este temperatura de caso, entrada o la temperatura de salida? la temperatura de entrada. Perfecto. Entonces lo que yo podría hacer sería hacer esto, mira. Figura 2 y graficar. Plotear. ¿Qué cosa? Mi variable de decisión, que es Ujú, tu temperatura TV, sí. que fue la que ocupaste porque esa es la variable que usaste como de análisis paramétrico. Ujú. TV. Ya, TV. ¿Y cuál sería tu variable dependiente, la variable que tú quieres conocer su valor? Quiero conocer los IE. Quieres conocer los IES, pero quieres conocer los IES a la salida del CSTR. Sí, tendría que ser I vector, ¿no? Y vector, perfecto. ¿Y el I vector qué posición? Tendría que ser los dos puntos, o sea, para todos los reactores y la temperatura. Claro, pero a mí me interesa la salida del último Ah, CSTR. entonces sería N, dos NZ, puntos. dos puntos así. Claro. Entonces, si yo hago eso, vamos a ver si funciona. Porque no tengo bien claro las dimensionalidades respectivas. Entonces, ¿ahí qué tienes tú? Ah, sí, ¿Entendés? eso era. ¿Ahí lo que Eso era tienes? todo lo que yo no podía hacer. ¿Ya? Eso. ¿Ya le queda claro ahora? Sí, me queda Súper. claro. Perfecto. ¿Ya más dudas? Gracias, profe. Nada. ¿Más dudas?
¿Estamos claros para mañana? Bueno, el asunto de las figuras, igual ahora les voy a subir la clase de la mañana donde hablamos acerca de eso también para que lo tengan por si lo necesitan, ¿ya? Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá, porque tengo que hacer la redacción del certamen de mañana, de la evaluación. Les va a llegar a su correo, ya para que lo tengan, para que estén atentos y atentas. Y ahí van a ir todas las instrucciones correspondientes. ¿Ok? Ok, profe. Ya. ¿No hay más manos levantadas? ¿Estamos todos claros? Sí. Ya. Sí, Perfecto. profe. Ya. Si necesitan algo, me pueden contactar por correo desde ahora en adelante y ya mañana les enviaré todas las instrucciones. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, Nos profe, vemos. Que estén muy gracias. bien. Chau, chau. Chao. Que vaya Chao. bien.